7:57 de la noche del 27 de febrero del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Precisamente ese es el tema que estamos llevando desde hace 39 videos atrás. Hoy es el video 39 del tema del Tabernáculo de David. Para los que no tienen idea, como faltan 2 minuticos para las 8, quiero tomar ese tiempo y rapidito recordarle pues 38 videos que hemos hecho. Hoy el video 39. Para los que quieran, con mucho gusto, ustedes pueden ver todos nuestros videos. Van a YouTube, ¿sí? Van a YouTube, escriben Escuela de Formación Bíblica Integral en YouTube, ¿ok? Le dan clic, listo. Y usted va a encontrar muchos videos en desorden. Si le da videos, va a encontrar en desorden. Pero si usted busca en lista de reproducción, ahí usted va a encontrar todo perfectamente hecho. Tenemos, por ejemplo, la depresión, el estrés y la ansiedad, que es el tema que estamos tratando. O va a encontrar el Tabernáculo de David, que es el tema central. Mire, por ejemplo, aquí está el Tabernáculo de David, ¿sí? Todos enumerados en orden, ¿sí? En orden. Ahí están, en orden, ¿ok? Ahí vamos viéndolos poquito a poquito, este bonito tema. Hay otro subtema, por ejemplo, el subtema que es el verdadero nombre de Dios, que lo vimos en este del Tabernáculo de David. Así que los invito a todos para que puedan ver el video. También recordemos que estamos estudiando 3 cosas a la vez. Hermana Olfa, ¿levantó la mano? ¿Quiere decir algo? Hermano David, lo que pasa es que le iba a presentar una amiga, pero ya ella se metió por Facebook, ella lo está viendo, ella se llama Rocío Borges. Ah, bueno, pero por ¿y por qué no le envías el link para que entre aquí directamente si quiere opinar, si quiere decir algo, preguntar? Porque lo bueno del Google Meet es que aquí podemos preguntar, mientras que en Facebook pues no puedo dar tanta atención porque el cerebro no me da para 3, 4 cosas que estoy mirando en este instante. Entonces, si quiere, envíele el link. Sí, envíele el link e invítala, dígale que está bienvenida. Ok. Jorgito en Ecuador, el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Buenas noches. Amén. Buenas noches, bendiciones para todos. Bien. Bueno, quiero recordar entonces que el Tabernáculo de David, que lo estamos estudiando, es una profecía que está en Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, y confirmado por los apóstoles en Hechos capítulo 15, versículo 16 al 18. Y estamos viendo que el Tabernáculo de David es la conjugación del tabernáculo de reunión en Éxodo, del Padre Nuestro y la armadura de Dios. 7 cosas, 7 pasos tiene el Tabernáculo de David, el Padre Nuestro y la armadura de Dios. Entonces, en 38 videos usted va a aprender el paso 1, 2, 3, 4 y estamos en el 5. Estamos en el escudo de la fe. Estamos en los panes de proposición. Estamos en el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y muchos cristianos, por eso estamos en este tema, un subtema, que es la cura para la depresión, el estrés y la ansiedad. ¿Por qué? Porque todo eso sucede por no tener el escudo de ¿qué? De la fe. Bueno, ya son las 8:02, vean, me pasé. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Gloria al Señor. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos.
Los invitamos de lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento. A las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Bueno, se me olvidaba decir algo. El libro que estamos estudiando es Judas y nos quedamos en el versículo 20 y llevamos estos 39 videos de solo ese versículo que decía, orad en el Espíritu. ¿Recuerdan ustedes eso? Y que comenzamos, ¿y cómo se ora? ¿Qué hay que hacer? Bueno, mucha atención. Es el video 39 del Tabernáculo de David y es el video 9 de la cura para la depresión, para el estrés y para la ansiedad. 9 videos anteriores. Miren, con el amor que merece todo el mundo, pero ya es hora de que seamos objetivos y dejemos de ser emocionales. Hay personas que cuando uno les muestra el error, lo toman personal, entonces dicen, usted ya está juzgando. Se les olvidó la palabra crino y anacrino. ¿Alguien me recuerda qué significa crino, por favor? ¿Y qué significa anacrino? Como muchas personas no conocen ese significado, entonces confunden el juzgar con el evaluar, examinar. La palabra crino, recordemos, Santiago 11:12, es dar un juicio o sentencia. Eso es juzgar. Y eso no se debe hacer. Pero la palabra anacrino, de Juan capítulo 7, versículo 24, es examinar, discernir, evaluar. Y eso sí hay que hacer. Y cuando vamos a evaluar, no a la persona, sino a lo que la persona dijo o enseña, hay gente que se pone brava. Y usted ya está condenando al siervo y... ¡Ey, pare! Aquí nadie está diciendo que se va a ir para el infierno. Aquí lo que estamos diciendo es que esa persona, su enseñanza, por ejemplo, es sincretismo, o es ecumenismo, pero se habla de un tema que doctrina, ¿sí? Cuando estamos hablando de del estrés, lo primero que aprendimos, nos demoramos como 5 o 7 videos, es que lastimosamente hasta el día de hoy, la psicología, la medicina, las ciencias humanas no pueden con la depresión, no pueden con el estrés y la ansiedad, no han podido. Ni siquiera han logrado, ¿cómo se dice?, definir la esquizofrenia. No han logrado entender la paranoia, la psicosis. No lo logran entender. ¿Por qué? Y la Biblia nos lo dice. ¿Quién me recuerda cuál es el texto base de este tema? ¿Alguno lo recuerda o no? El texto base, el texto de donde partimos, este tema de la cura para la depresión, el estrés y la ansiedad. ¿Alguien me lo recuerda o no lo sabe? Lo voy a ir buscando poco a poco aquí mientras. ¿Quién lo sabe? Jorge, Yadira, Olfa, Alejo, Lidia, Pastor Manuel, Lisette. ¿Alguien lo sabe o no? El texto base. ¿Cómo? Nada. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu con E mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, tu corazón, el mío, y aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Entonces un psicólogo no va a poder. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, o sea, no hemos recibido a Sócrates, Platón, Aristóteles, que nos dedicamos 3, 4 videos a hablar de ellos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de el padre de la medicina, Hipócrates.
cuando hablamos de Sócrates, Platón, Aristóteles y cómo ellos inventaron la psicología. Y después hablamos un poquito de Sigmund Freud. Y después hablamos de René Descartes. Y René Descartes que dice la psicología no es ciencia y Proust la sacó. Porque René Descartes fue el que inventó el método científico. Entonces dice el versículo 12, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña, los que enseña el Espíritu. Por eso es que la sabiduría humana no cabe en este tema. La sabiduría humana no puede mirar a un endemoniado, porque enseguida va a decir que el endemoniado no está endemoniado, sino que tiene un problema psicológico y le va a llamar esquizofrenia. Y entonces le va a inyectar, le va a dar una pastilla que va a modificar su comportamiento, pero el problema espiritual sigue. Pero el hombre natural, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el texto base. Cuando usted vaya a tratar a una persona con depresión, comprenda que no puede usar, ¿qué? El conocimiento humano. En la clase pasada vimos la historia de Ana, de Adán, que lo primero que Adán recibió cuando pecó, ¿qué fue? ¿Quién me lo dice, por favor? ¿Qué fueron las dos cosas que él recibió cuando pecó? ¿Alguien me las recuerda? Para los que están anotando, si están anotando o no están anotando en un cuadernito. ¿Sí o no? ¿Qué fue las dos cosas que él tuvo cuando pecó? ¿Quién me las dice? ¿Alguno las sabe o no? Buenos días, buenas noches, Lisette, Yadira. No se te entendió nada. Aquí estoy, buenas noches. ¿Qué fueron las dos primeras cosas que le pasó a Adán cuando pecó? Desobediencia. No. Amo. ¿Ah? Morir. No. Esas son las causales. Bueno, primero. Tuvo miedo, hermano. Esa es la segunda. Tuvo miedo. Entonces dice... Se dio cuenta que estaba... Se le abrieron los ojos. Se le abrieron los ojos. O sea, vieron lo que no tenían que ver. Empezaron a ver cosas que a Dios no le interesaban que vieran. Pero recuerde que dice uno en el versículo 8, el hombre y su mujer se escondieron. Eso se llama paranoia. Y después del versículo 10 dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pero cuando hablan con Dios ya la cosa cambia. Ya dejaron de esconderse y dejaron el miedo. También hablamos de Ana, ¿recuerdan ustedes? Hablamos de Agar, hablamos de Moisés y hablamos de que ellos, por ejemplo, tuvieron ganas de suicidarse. Moisés dice, Señor, mátame, llévame, ya estoy aburrido de este pueblo. Pero después de que habla con Dios la cosa cambia e hicimos un contraste con Saúl, que la Biblia dice que Saúl tenía un espíritu malo. 3 veces el espíritu malo lo atacó. Y la primera vez Saúl utilizó la musicoterapia. Pero la musicoterapia no sirve. Entonces la segunda vez, ¿qué hizo? Cogió la lanza y casi mata al músico. Y la tercera vez volvió a hacerlo, casi mata al músico. Entonces la musicoterapia no sirve. Pero ¿cuál era el problema? Hoy vamos a ver la diferencia entre Saúl, un hombre que se enloqueció
Y vamos a ver la diferencia entre otro loco en la Biblia que cambió cuando reconoció quién era Dios. Vámonos al 1 de Samuel, por favor, si es tan amable. 1 de Samuel. Entonces usted va al capítulo 16, versículo 14. 1 de Samuel 16, 14. ¿Ok? Y dice, ¿quién lo lee, por favor? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 1 de Samuel 16, 14. A ese versículo, escriba en ese versículo, por favor, 18, 10 y 19, 9. ¿Por qué? Porque son los otros dos versículos que habla también de lo mismo. En el 18:10 dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba. ¿Cómo se le llama esa desvariación en psicología? Psicosis, neurosis. Y la persona empieza a tener un comportamiento raro. ¿Y cuál fue el problema? David tocaba con su mano como los otros días el arpa y tenía a Saúl la lanza en la mano y que ¡vrum! Arrojó la lanza. Voy a clavar a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Ustedes han escuchado un término que no hay, ¿cómo es? No hay delito cuando el imputado se ve empujado por fuerzas exteriores. No sé si ustedes han escuchado hablar ese término. Y ese término es muy famoso hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo están usando en todos los casos de homicidio y violación. Según ellos, no pueden ser imputados de delito porque como ellos estaban bajo efectos de las drogas, estaban borrachos o tenían problemas psicológicos porque como les gustan los niños, entonces no tengo la culpa. Es que hay algo dentro de mí que me hace amar al niño y darle besitos. Siga creyendo, pervertido. Entonces, ¿qué hace la ley? Como él está empujado por fuerzas, entre comillas, exteriores, pues no lo envían a la cárcel, lo envían a un centro de psiquiátrico, y cuando ya en el centro psiquiátrico se les dé poder decir que él está bien, sale a la cárcel, sale a la calle. Si ve el problema de la manera en que la Biblia ve las cosas y en que Dios dice, en que el mundo dice. Ahora veamos el versículo 19:9. En ese versículo terminamos la clase pasada. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Entonces aquí no van a decir intento de homicidio, sino que Saúl está loco porque tiene ¿qué? Tiene lastimosamente un espíritu malo. Ahora, ¿en qué termina la vida de Saúl? Me gustaría que ustedes nos siguieran acompañando porque mañana en la mañana estamos en el capítulo 21. Vamos a seguir leyendo la historia de David versus Saúl. Ese es un tema que se llama así, David versus Saúl, que lo puede encontrar en Escuela de Formación Bíblica Integral. Y ustedes van a ver que lastimosamente Saúl comienza a perseguir a muerte a David. Y mira la diferencia de los dos. David, sirviendo a Dios, 2 veces le perdonó la vida a Saúl. Mientras que Saúl siempre siguió persiguiendo a David para matarlo. Y David le decía, ¿qué te he hecho yo? Yo no te he hecho mal, ¿por qué me quieres matar? Ahora, váyanse por favor para finalizando, ¿sí? ¿Dónde está la divina de Endor? Capítulo 28, versículo 3. ¿Quién lo lee, por favor? Alguien que sea tan gentil y tan amable.
Primer libro de Samuel 28:3. ¿Qué dice? Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Primera Ya no, Samuel, Julie, primera no, porque no es una carta, es primero o primero, porque es primer libro. Entonces, o dices primer libro de Samuel o primero. primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron, pues, los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón. Subrayen eso, por favor, subrayen eso. Tuvo miedo. El mismo miedo de Adán, el mismo miedo de Agar, el mismo miedo de Ana, el mismo miedo de Moisés. Pero la diferencia es que los 4 que acabo de mencionar hablaron con Dios. Miren con quién habló Saúl. Sigue, por favor. Julie. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados les respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de la adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida, para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me aclares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si a Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hasta hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos.
y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y éste estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Hasta ahí. Vean la reacción psicológica de las palabras de este espíritu. Y de cómo él pierde la ¿qué? La fuerza. Pierde el ánimo. Pierde las ganas de caminar, de hacer, de luchar. Buenas noches. ¿Están por ahí o no están por ahí? Están como callados. Dígame algo aquí sí, dígame algo aquí entre nos. ¿Quién de ustedes ha estado enamorado? ¿Alguno? ¿Alguno ha estado enamorado hasta tal punto que, hermano, lo que usted quiera hacer eso, usted se levanta el día, eso se levanta con una alegría, ¿sí o no? Eso tiene ganas de conquistar el mundo, tiene ganas de trabajar, eso no hay problema porque platica y no ve que le va a comprar el peluche a la novia, entonces usted eso tiene plata para todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, si es cierto, señores psiquiatras, es cierto que el cuerpo segrega ciertas sustancias que hacen que la persona tenga picos altos o picos bajos. A eso le llaman bipolaridad. La persona que tiene picos altos, eufóricos, y durante unos días usted lo ve que tiene ganas de comerse el mundo, y usted como está bendecido, prosperado en victoria, no importa que tenga los zapatos rotos, la ropa rota, pero estoy re bien. Y lo encuentra después, ¿cómo está? No, hermano, es que esto está altos y bajos, bipolaridad. Sí es cierto que el cuerpo segrega, por ejemplo, cuando usted está enamorado, segrega dopamina, serotonina, adrenalina, y me falta una, me va a volver a tocar el escrito que hice, se me olvidó. Dopamina, serotonina. ¿Cuál? Bilirrubina. No, eso bilirrubina es otra cosa. Y son químicos que a usted le van a dar una fuerza y unas ganas, sí, pero el problema es que esos químicos son el resultado de un detonante, que no es físico, el detonante es espiritual. Y hay personas que los psicólogos, los psiquiatras no han logrado dar con el chiste, porque se van a ¿qué? Se van a mirar el efecto, mas no miran la causa. ¿Qué pasó aquí? El mismo Saúl mentiroso le fue a decir a la divina que tranquila, que a usted no le va a pasar nada, pero no le dijo que él era Saúl. Y cuando la divina invoca el espíritu, dice que de abajo ve ascendiendo un espíritu, ¿cierto? Dice de Samuel, que eso cuando lleguemos allá vamos a darnos cuenta que no es el... Dígame. O sea que él tuvo que recurrir a la brujería para poder comunicarse con Samuel. Bueno, ese es un tema que no quería hablar, pero lo voy a hablar. Lo voy a hablar porque eso que usted acaba de decir, muchos pastores lo aseguran y muchas personas creen que están bien. Pero nótese lo siguiente. ¿Es el espíritu de Samuel? ¿Es el profeta Samuel que vino desde abajo, subió del mundo de los espíritus, llamémosle así, y habló con Saúl invocado por un demonio? ¿Qué me dices tú, Juliet? Una sola palabra, ¿sí o no? Olfa. Sí. Olfa. Manuel. Dígame, mi hermano. No, tranquila, siga trabajando, no se afane. Manuel. No, eso es falso. Grisette, ¿sí o no? No. Yadira, rápido. Yadira. Ay, ahí parece que ¿Sí dijera o no? que sí. ¿Sí o no? No más, ¿sí o no? Bueno, no. Jorge.
Ojo. Vamos. Bueno, vamos a mirar si es verdad o no. Vamos a analizar este texto. Porque precisamente muchas personas, por sus problemas emocionales, van a consultar al adivino, van a consultar al hechicero. Y muchas personas están siendo engañadas. Leamos el texto primero bien leído, ¿cierto? Bueno, primero, la adivina, ¿sí?, que en Deuteronomio capítulo 18, ya la ley, la Torá, estaba diciendo, capítulo 18, versículo 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Ya Dios lo está prohibiendo. Ni agüeros, ni sortílegos, suerte, rifas. Y qué chistoso, ¿no? Hay iglesias que hacen rifas, ¿no? Interesante. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Subrayelo, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces consultemos que primero lo que va a pasar aquí, ¿sí? Primero él dice en el versículo 7, primero de Samuel 28, 7, búsquenme una mujer que tenga ¿qué? Interesante, que tenga un espíritu de adivinación, un demonio que la ayuda a adivinar. Por eso hay personas que se dedican a decirle a la gente cuál es el número de la bolita que se la van a ganar. Personas que están ¿qué? Adivinando. Mucha atención. Él se disfraza, llega ante la adivina de Endor, la adivina le dice, usted sabe que el rey Saúl, no sabía que era él, usted sabe que el rey Saúl prohibió esto y me pueden matar. Y él le dice, no, tranquila, pero me llama la atención la respuesta, ¿no? Versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová. Interesante. Están metiendo a Dios en un cuento, en una ecuación que él mismo prohíbe. ¿Y cuántos de ustedes se han dado cuenta que hoy hay ministros, entre comillas, de Dios, que precisamente hacen cosas que Dios dijo que no hay que hacer? Como las rifas, por ejemplo. Vamos a hacer una rifa pro templo, porque vamos a comprarnos, entonces vamos a hacer... ¡Ey! Nadie que practique sortílego. La palabra suerte o fortuna, que tenga fortuna, la palabra suerte o fortuna es el nombre de una diosa, griega o romana, dependiendo de donde usted lo vea, cambia de nombre. Dios prohíbe eso. ¿Cómo? Había una pregunta, si así sea por colaboración, no, uno de pronto la compre por colaborarle a alguien, uno anda pensando en la suerte que no. ¿Pero qué está diciendo esto? Sí, que no hay que hacerlo. No, entonces el fin justifica los medios. Quieto, Maquiavelo. Cuidado con Maquiavelo, que aquí Maquiavelo no sirve. No, señor. El fin no justifica los medios. Está prohibido. ¿Sabe qué hay que hacer? Para eso están los diezmos y las ofrendas. Para eso uno trabaja, para comprarse las cosas que necesita. ¿Y cuánto han escuchado a gente diciendo, ay, si Dios me bendice ganándome el baloto, ¿sí o no? Ay, que Dios me dé esa bendición. Imagínense. Sigamos leyendo. Cuando la mujer ve que viene, le dice Saúl, tráigame a Samuel. ¿A quién? Al profeta Samuel. Y dice que llama a Samuel, ¿sí? Versículo... Ramoncho, micrófono. Ya. Versículo 12, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿a quién has visto? Y la mujer le responde, ¿qué le respondió a la mujer? ¿Qué le respondió a la mujer? ¿Qué dice el versículo 13?
¿Cuál fue la respuesta de ella? Contéstenme, por favor. ¿Se perdió la señal? ¿Me están escuchando o no? He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores. No. Ya estamos más adelante, mi señora. Cuando ella ve a Samuel y clama, ¿por qué me has engañado? Samuel le hace una pregunta. No temas. ¿Qué has visto? ¿Y cuál es la respuesta de ella? Dios es subir de la tierra. ¿A quién vio? O sea que el que venía era un Dios chiquito. Y ahí empieza la respuesta. El que viene no es ningún Dios chiquito, y mucho menos Samuel. Lo que viene es un demonio disfrazado que quiere engañar a Saúl. Todavía no creo, hay más pruebas como para saber. Claro, hay más pruebas. Siga leyendo qué fue lo que le dijo. Preste atención. Hay 2 hasta 3 pruebas más. Ella le pregunta, ¿cuál es su forma? Y ella dice, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Mi pregunta es, ¿ella conoce a Samuel? Y dice, entendió que era Samuel y se humilla en rostro a tierra y le dice, ¿por qué me has inquietado haciéndole venir? Dice, y el demonio, dejémosle en Samuel. Samuel le dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y ahí es donde usted debe colocar, pobre Lázaro, colóquele así, parábola del rico y pobre Lázaro. Vámonos un momentico a, ¿dónde es que está? Lucas capítulo 16, versículo 31. Lucas 16, 31. Y el mismo Jesús nos da la respuesta. 19 comienza la parábola, ¿sí? Pero el versículo 29, espérate un momentico, 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden pasar ni de allá para acá, pasar acá. O sea, hay 2 mundos, no, hay 3 mundos. Uno es nuestro, el vivo, pero ahí no está hablando entre los vivos, ahí está hablando entre 2 muertos. Uno se encuentra en el Seol, el infierno, y el otro se encuentra en el seno de Abraham. Entonces le dice, no pueden pasar del seno de Abraham, no pueden pasar al mundo de los muertos, al Seol. Entonces les dice, te ruego, versículo 27, que envíes a ese Lázaro, o sea, resucítalo, envíalo a la casa de mi papá. Y él le dice, no, mijo, no sirve. ¿Por qué? Porque para eso tienen, ¿a qué? A la ley, a Moisés, y a los profetas. Saúl tenía a Moisés, a los profetas, para que escuchara. Dios se había apartado. Ahora, no es cierto que los demonios que los muertos puedan venir de donde están hacia nosotros. No es cierto. Van 2, ¿no? 1, ella vio dioses. 2, no pueden pasar. Tercer punto, póngame cuidado lo que le dijo el demonio. Volvamos a 1 de Samuel, capítulo 28.
Entonces Samuel le dice, ¿para qué me preguntas si Jehová se ha apartado de ti? Jehová ha dicho lo que dijo, va a poner a David por rey. Como tú no obedeciste la voz, ¿se acuerdan del capítulo 15, perdón? Eso fue lo que pasó. Entonces, miren la adivinación del demonio, presten atención, la adivinación del demonio, y no se les olvide del rico Lázaro y del rico y del pobre Lázaro. El demonio le dice, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, o sea, vas a perder la guerra. Mañana estaréis, ¿qué? Conmigo, tú y tus hijos. Una pregunta, ¿dónde está Samuel? ¿En el Seol o en el seno de Abraham? ¿Me hice entender o no? Hay que recordar la revelación de Jesús. Hay dos lugares, ¿no? Las coronas, ¿no? No, las coronas no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No me meta por ahí. Cuando una persona muere, hay dos lugares. Si se fue sin Cristo, para el Seol. Y si está con Cristo, para el seno de Abraham. ¿Ese demonio de dónde viene? ¿De dónde viene ese demonio? De abajo, dice, subió de la tierra. ¿Pero viene del Seol o del seno de Abraham? Del Seol. ¿De dónde? Porque del Seol. ¿Del Seol? Sí. ¿Qué dice Manuel? Señores, no leyeron que ninguno puede, ni del Seol ni del seno de Abraham pueden venir para acá. Ese demonio no viene de ningún lado. Ese demonio viene de donde los demonios quieren venir. ¿No es que ellos engañan? ¿Y la divina vive engañada por los demonios? Ese demonio, Samuel, es como Lázaro, está en el seno de Abraham porque vive por Dios. Y no va a venir a hablar con Saúl, porque para eso Saúl tiene a Moisés y a los profetas. El que vino fue un demonio, ¿de dónde? No sé, viene de abajo. ¿Por qué? Porque viene a engañar ¿a quién? A la divina y a Saúl. No es que él quiere que le llamen a algo de abajo, porque como ellos creen que vienen, porque todavía Jesús no había aparecido para darnos la revelación completa y decirnos, no, señores, de abajo no viene nadie. Del mundo de los muertos nadie viene, eso es mentira. Y menos se pueden pasar de un lado para otro. Ese cuentico de que usted fue al infierno y después fue al cielo, eso es mentira. Pero a mí me llama la atención la mentira que el demonio le da a Saúl. Le dice, mañana estarás conmigo. O sea, le está diciendo, mañana vas a estar con Samuel, conmigo, como se estaba haciendo pasar. Una pregunta, ¿Saúl fue al seno de Abraham o al Seol? ¿Ustedes qué me dicen? Al otro día Saúl muere. ¿A dónde fue a parar? ¿Al seno de Abraham o al Seol? ¿Qué me dicen ustedes? Derechito sin escala al Seol. ¿Por qué, Pastor Manuel? Hay dos razones. La primera. Bien, si miramos que en la ley está prohibido consultar a divino y hacer todas estas cosas de agorería. Bien. Ay, Él lo hizo y él lo hace. Por eso es que va directico para... Pero, espere. Hay una respuesta ahí. David, ahí no sale que cuando él hace asesinar a los sacerdotes porque estaban diciendo que David y... No, Samuel no mató sacerdotes, eso no es, eso es Jezabel, te metiste en otro cuento. Espera, ponle cuidado. El versículo se encuentra, el versículo es, ya les voy a decir cuál es.
Versículo 18. Espere, ayúdenme a buscar el versículo donde dice que Jehová lo abandonó. Bueno, ese versículo también acabamos de leer 3 veces que el espíritu malo llegó porque Dios lo había abandonado. Saúl va primero, cae en el Seol porque Dios lo abandonó. Déjenme buscárselo. Saúl, primero de Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. 18:10. El espíritu malo que vino de parte de Dios. Ahí está, mírelo. Primero de Samuel 18:12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, con David, y se había apartado de Saúl. Ese versículo me dice que Saúl vive sin Dios. ¿Y saben cuál es la segunda causa? Váyanse para el último capítulo de Primero de Samuel, capítulo 31. ¿Quién lo lee, por favor? Primero de Samuel, capítulo 31. Rápidamente, por favor. Ay, Dios mío. Primera de Samuel. Primero de Samuel, que es un libro, no una carta. Capítulo 31, versículo 1, por favor, hasta el 4. ¿Qué dice? Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisuab, hijos de Saúl. Pare. ¿Se cumplió lo que la divina dijo? ¿Se cumplió? Sí. Le dijo, van a morir tus hijos. Se lo dijo. Mañana, en el versículo 19 del capítulo 28, se lo dice, tú y tus hijos van a morir. O sea, primero, Samuel está en el seno de Abraham y Saúl no va a parar al seno de Abraham, va al Seol. Y segundo, siga leyendo por favor, versículo 3, ¿qué dice? Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, seca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. La vida de Saúl, ahí, hasta ahí. ¿En qué terminó la vida de Saúl? En un suicidio. Y con el respeto que merece John MacArthur, Miguel Núñez, grandes predicadores del Evangelio, monstruos, son bravos, mis respetos. Que ellos lastimosamente dijeron un día que, se lo voy a buscar, Miguel Núñez, acerca del suicidio. David, o sea que él hizo la divina hizo, o sea, hicieron creer que él iba a estar allá, ¿no? Pero, ¿sí? O sea, al último, cuando él se suicida, obviamente que ahí se infringe la ley super Claro. O sea, póngale cuidado. Dígame si escuchan, o sea, esto. Si el otro lo hubiera suicidado, ¿qué hubiese pasado? De pronto no. Vamos a mirar. Póngale cuidado a esto. Dígame si lo escuchan, por favor. ¿Lo logran ver o no? ¿Lo escuchan? El tiempo se ha ido corriendo, tenemos que ir terminando, pero voy a hacer una pregunta con relación a pecado, tiene que ver con el suicidio. ¿Tiene que ver con el suicidio? La pregunta es
La pregunta era si alguien que se suicida puede ir al cielo, y yo voy a agregar entonces si piensa que un cristiano puede cometer suicidio. Suicide. Somebody's asking. Empieza a hablar en inglés a preguntarle al otro. Commit suicide, go to heaven. And secondly, Te está No se pregun- escucha, mi hermano. can a No. believer No se escucha, no se escucha. No se escucha. Bueno. John MacArthur, que está ahí presente, y Miguel Núñez, dicen que el cristiano que se suicida va al cielo. Y ahí sí me disculpan, puede ser monstruos del evangelio hoy día que están muy equivocados. Y les voy a decir por qué. No sé, David, así como tú dices eso, porque cuando yo asistía a la católica, yo tenía que estar viendo el sepelio, entonces el sacerdote preguntaba qué le pasó a ese, y entonces decía el de la manera, no, se suicidó. Ay, él, hay que orar por esa alma porque se va directo al cielo. Y yo le dije, no, yo le decía, no, déjeme decirle, eso va directo para allá donde... ¿Cómo así? El cura te dijo a ti que había que rezar por esa alma, me imagino la novena, porque así lo sacan para que fuera al cielo. Mire, les voy a decir algo. Escúcheme, les voy a decir algo. Yo no sé mucho de la Iglesia Católica. Yo nunca fui católico. Pero algo sí supe un día que estudié la Iglesia Católica aprendiendo acerca de sus doctrinas. La Iglesia Católica, cuando una persona se suicida, no puede haber ningún, ¿cómo se dice? Ceremonia para esa persona. Según los cánones de la Iglesia Católica. Es más, se le tapa hasta el rostro, que nadie lo vea. Según los cánones antiguos. Una persona que se suicida no va al seno de Abraham, va al Seol por una simple razón. Porque ninguna persona se suicida diciendo, bueno, ya tengo casa, carro, beca, finca, hijos, todo está perfecto, me voy a morir. Hasta luego, nos vemos, me siento excelente y gozoso, me voy con el Señor. No. Toda persona que se suicida es porque no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Persona que se suicida es porque perdió la esperanza, perdió la fe. Y entonces, David, ellos llegaban y decían, hay que hacerlo el novenario porque en esos 9 días se recupera y se saca el alma del purgatorio. Ya, y yo decía acá, viene acá, entonces yo estoy por creer los cuentos de los hermanos Grimm, los muñequitos, eso que hay un capítulo de eso que el man le cuida la bóveda por 3 días para que el diablo no se lleve el alma. Imagínate. Yo le decía, entonces me decía, ay, tú lo tomas por burla. Y yo, no, señor, porque yo tengo entendido, la Biblia dice que uno no puede atentar con su templo, que viene siendo el cuerpo de uno. Claro, y Primera de Corintios, capítulo 3, buena por ese dato. Vean, nunca lo había relacionado, ¿sabes? Y ese versículo es el que hay que decirlo. Primero de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Cómo John MacArthur y Miguel Núñez van a decir que una persona que se suicida, mire, va al cielo? La persona que se suicida pierde la fe en el Señor. La persona que se suicida no conoce a Jesucristo, porque precisamente Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero confiados, o sea, tengan fe, yo he vencido al mundo, yo lo vencí, y si yo lo vencí, yo les voy a ayudar. Pero el suicidio, no podemos nosotros venir a decirle a la gente que está bien. Hoy quería hablarles de el loco de Nabucodonosor. Mañana voy a hablar de él. No tenemos tiempo hoy para hablar de él. De otro loco de la Biblia. Hay varios locos. Les voy a hablar de otro loco que también es el demoniado gadareno. Pero hoy quiero aprovechar esto para que ustedes se den cuenta
que los problemas psicológicos son antiquísimos, desde Adán. Él tuvo un problema psicológico apenas pecó. ¿Cuál fue? Se escondió. Díganme algo. ¿Qué hacen los niños cuando hacen una travesura? ¿Qué es lo primero que hacen? Esconderse. Y tener temor. Esas dos cosas. ¿Quién fue? Y hay el problema de los que tengan trillizos o tengan 2 niños o 3 niños. ¿Por qué? Porque si usted pregunta quién fue, enseguida ¿qué? Hacen lo que hizo Adán con Eva. ¿Qué hizo Adán con Eva? Cuando Dios le pregunta, ¿usted qué fue lo que hizo? Adán dijo, le echan la culpa. Le echó la culpa a la mujer y le pregunta a la mujer, ¿y usted qué hizo? Y la mujer ¿qué dijo? La serpiente. Así son los niños. Usted pregunta quién es y todos se señalan entre ellos. Eso es lo que los psicólogos no han logrado comprender. Miren, yo no tengo, repito, problemas con los psicólogos. Para mí la gente que estudia psicología, que ejerce psicología, son personas que quieren ayudar a las demás. O sea, de verdad. Bueno, que ellos crean que la psicología es la herramienta, vaya y venga. El problema es la psicología. La psicología, sus bases son antibíblicas. Ya eso está en el video número 1, 2 y 3, ahí lo hablamos. La ciencia no puede con la locura del hombre, porque la ciencia es la explicación humana a lo que sucede en nuestra naturaleza, en nuestro entorno. Pero usted científicamente, oído a esto, la ciencia no puede explicar una poesía. La ciencia no puede explicar una pintura. ¿De dónde salió? No, que el tipo cogió la brocha y empezó a... Sí, pero ese es el efecto. ¿Cuál es la causa? ¿De dónde sale? Eso no lo puede explicar la ciencia. La ciencia no puede explicar cómo un hombre sordo escribe la 9ª sinfonía y es el himno del mundo. ¿Han escuchado el himno de la alegría? Escucha, hermano, la canción de la alegría. Sí, el canto nuevo que te espera un nuevo día, algo así. Ven, canta, sigue cantando, sigue soñando. Bueno, a él le pusieron letra. La letra no la compuso Beethoven, pero Beethoven compuso una magnífica canción siendo sordo. Científicamente, eso es imposible. Los científicos no pueden. ¿Por qué? Porque hay cosas espirituales más arriba que de lo material. La ciencia se va a lo material, a lo físico, a lo auditivo, a lo que puede entender, pero a un endemoniado, a un depresivo que quiere suicidarse, no se puede entender. Por allá no sé exactamente dónde es, un puente famoso por allá en Antioquia, creo, en Ibagué, no sé, donde una señora con un bebé decide tirarse del puente. Y la señora no solo se quita la vida, le quita la vida al bebé. ¿Cómo vamos a explicar eso psicológicamente? Y si algún psicólogo me escucha, me gustaría que viniera a hablar con nosotros y debatiéramos. Pero nuestro punto de vista como cristianos es que la psicología y la psiquiatría no son herramientas efectivas. Son pasajeras, pueden por un ratico, pero lastimosamente cada vez va a ser peor. David, ¿y cuál es la solución? Bueno, en eso estamos, no se pierdan los videos, que la solución la vamos a dar como la próxima clase o la otra, no sé, pero sí hay una solución. Para los que han estudiado conmigo se llama el BOA. Para los que no saben qué es el BOA, los invito para que ustedes vean cuál es la solución y cómo el cristiano arregla sus problemas. Como varios de los que están acá, cuando llegaron a la escuela, no podían dormir. Otros tenían dolores tan tremendos que no podían dormir. Pero a través del BOA, ¿qué pasó? Ahora viven tranquilos, felices, contentos. ¿Cómo cambia la vida cuando Jesucristo llega, verdad? Cuando Jesucristo llega a nuestra vida,
Por eso vamos a hablar, mañana vamos a hablar de Nabucodonosor. Bueno, yo creo que alcanzamos a hablar de los dos. Cómo le cambió la vida al endemoniado gadareno. Un hombre que tenía una región llamada Gadar. Gadar. Una región completa la tenía azotada y nadie pasaba por ahí. Y este hombre fue sanado por Jesús. Fue liberado exactamente. Los científicos, los psicólogos, los psiquiatras manejan la locura, manejan como una enfermedad. Pero tienen que dejar de ver a esas personas como enfermas y tienen que verlas como Dios las ve, esclavas. Necesitan una liberación. Porque una cosa es el arrepentimiento, pero esas personas tienen fuerzas externas, ¿me hago entender? Que lo obligan, lo poseen. Entonces él no necesita arrepentirse, necesita ¿qué? Una liberación. ¿Me hago entender? Bueno, 8:59, Dios les bendiga a los que están en Facebook. Si quieren, les envío el link para que puedan acompañarnos. Mañana a las 5 de la mañana, a las 4 tenemos oración normal, pero a las 5 transmitimos y vamos a seguir viendo la historia de David versus Saúl. Y también vamos a seguir mirando en las noches este tema del estrés, la ansiedad,